Raus dibuja el vector AB en el plano con el punto inicial -1, 4 y el terminal 0.3, -2. Luego dibuja también el vector de posición equivalente o vector equivalente en posición estándar. Haremos el primer ejemplo a mano, y luego usaremos la herramienta gráfica en línea para el segundo ejemplo. Para empezar, trazamos el punto inicial de -1 y 4. A continuación trazamos la terminal punto de 3, -2. Y ahora dibujamos el vector comenzando en el punto inicial y terminando en el punto final. Este es el vector AB. Y ahora queremos dibujar el vector equivalente en posición estándar o el vector de posición, lo que significa el mismo vector con el punto inicial en el origen. Sin embargo, antes de hacer esto, busquemos la forma del componente del vector AB analizando el vector AB. Nota: desde la inicial apuntamos al punto terminal, nos movemos 4 unidades hacia la derecha y 6 hacia abajo. Que indica la X, el componente es 4 positivo y el componente Y es -6. Así que sigamos adelante y escribamos vector AB en forma de componente. Donde nuevamente, la componente X es 4 y la componente Y es -6. Ahora, para bosquejar el vector de posición equivalente o vector equivalente en posición estándar, colocamos el punto inicial en el origen. Y luego muévete a la derecha 4 unidades y 6 unidades hacia abajo. Así que, a la derecha, 4 contra 6. Y luego dibujamos el vector de posición del vector en la posición estándar, comenzando en el punto inicial y terminando en el punto terminal. Antes de ir a Internet herramienta gráfica, otra forma de encontrar el componente, la forma del vector AB, sería encontrar la diferencia de las coordenadas X e Y del puntos iniciales y terminales. Así que para el vector AB en forma de componente, el componente X sería 3 menos -1. Y el componente Y sería sea -2 4. Lo que, por supuesto, nos da el mismo resultado. O el componente X es 4 positivo y el componente Y es -6. Y ahora veamos un segundo ejemplo. Usando la herramienta gráfica en línea para el vector PQ, el punto inicial es 2,4 y el punto final es -2, -3. Para empezar, seleccionamos la herramienta de gráficos vectoriales por debajo del plano de coordenadas. A continuación, hacemos un solo clic en la coma inicial de 0.2 y 4. Esto inicia el vector. A continuación, hacemos doble clic en el punto terminal -2, -3. Una vez hecho esto, si movemos el ratón, otro vector comienza a eliminar este vector. Mueve el ratón fuera de la coordenada plano y con un solo clic. Y ahora queremos hacer un bosquejo del vector de posición equivalente o vector equivalente en una posición estándar analizando el vector dado para ir del punto inicial al punto terminal. Nos movemos hacia la izquierda 4 unidades y hacia abajo 7 unidades, indicando la componente X es -4 y el componente Y es -7. Así que para el vector de posición equivalente, primero hacemos clic en el origen, que es el punto inicial, y luego nos movemos a la izquierda 4 y bajamos 7 unidades y, a continuación, hacemos doble clic. Y luego, para terminar, saque el ratón del plano de coordenadas y, con un solo clic, haga clic enviar para comprobar el trabajo. Y podemos ver que nuestro trabajo es correcto. Espero que lo hayas encontrado útil.